Paraguay, ¿cómo está mi gente hermosa? Arrancamos el mes de septiembre, miren qué hermoso día soleado tenemos en la terraza del Hotel Guaraní. Estamos ya disfrutando, cada vez nos vamos acercando más al sector de la piscina porque ya pronto vamos a empezar a tomar el colorcito del verano, ¿cierto, Manoplita? ¿Vos qué tal estás para el bikini, para el... No, para, a ver, se entiende, para la malla, ahí digo bien, la malla, más o menos. Yo creo que con lo que ya estoy, lo que aumenté de peso en este mes de programa, no sé, creo que para el traje neoprene me va a quedar divino. Hablando de traje neoprene, quiero mostrarles el lookete que tengo hoy, esta calza, mirá, fabulosa, Oxford de Fionara Store. Muchas gracias que están con descuento y ya están recibiendo la nueva colección. Y también a Gloss Peluquería en Nuestra Señora de la Asunción, esquina Mandubirá. Ahí te esperan con la mejor atención. Nos vamos al sector de la cocina a ver qué nos tiene preparado nuestro amigo Derlis, que por cierto, hoy vamos a tener un invitado que va a estar cocinando también con nosotros. Así que vamos a esperar a ver qué nos cuenta. Derlis, abogado, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Sí, no me quisiera el mes imaginar. de la primavera, qué lindo. Muy lindo. Sí, no me quisiera imaginar Manoplita en zunga, como dijiste recién. No, en bikini le dije. Ah. ¿Qué tal está para el bikini? Es que vos sabés que tiene mucho pecho, entonces dije... Pectorales tiene. Ah. No vaya a confundir, Dije, son le va a pectorales. Le va a quedar bien el triangulito, dije Primero yo. día de mes, hay que cobrar. Pectorales de macho alfa tiene. No, yo dije, le va a quedar lindo un triangulito a Manoplita. Mentira, te estamos farreando nada más. ¿Cómo estás, compañero? Genial, qué lindo día. Hermoso, la verdad que hermoso. Y lo que es la vista de la terraza del Hotel Guaraní. Acompáñame antes de empezar a presentar, mejor dicho, a nuestro invitado del día de hoy. Quiero que disfruten conmigo lo que es esta vista fabulosa. Estamos en el corazón de Asunción, en la terraza del Hotel Guaraní. Acordate que vos también podés venir a disfrutar de todas las instalaciones que tiene el hotel para vos, para que disfrutes con toda tu familia, por supuesto, con una atención realmente excelente. Estamos en el corazón de Asunción, Hotel Guaraní. ¿Será que hoy va a venir nuestro compañero Alejandro Acebal? ¿Mañana? ¿Y por qué hoy no? Hoy nuevamente quiero decir que esperé el tererupá, pero no llegó nada. Esperé porque le dije, nuestro compañero Alejandro nos va a enviar un capuchino como lo hizo la vez pasada. Y él toma su teté a esta Nos hora. va a enviar unas empanaditas. Él toma su teté a esta Algo. hora. ¿El teté? Él Bien. toma su teté y después toma su mate. Así es. Vos sabés que después te va a esperar Alejandro y te va a... No, él no es así. Bueno, veo que tenemos Roquefort, no sé por qué me traslada automáticamente a las brusquetas que hicimos una vez. Sí. Eso ¿verdad? podemos hacer Puede para reemplazar el tererupá mientras cocinamos, ¿no? Puede ser muy fácil nomás desayunar brusqueta Roquefort. El salto muy grande de las empanadas que ya no nos trae Manoplita a la brusqueta Que tampoco Roquefort. nos trae Alejandro. Tampoco nos trae Alejandro, pero bueno. Pero bueno. Hoy está el amigo tuyo, la berenjena vuelve. Malo. Y Bueno. yo voy a cocinar berenjena hoy. Vos que Sí. me sorprende de vos, viniendo Y de vos, compañero. Probá hoy, probá. Bueno. Y bueno, no vamos a entrar en el tema de la berenjena porque quiero que me hables de nuestro invitado de hoy. A él le van a conocer más que nada dónde trabaja. En una ¿Sí? cadena de supermercados. Lleva todas las cocinas de la cadena, que es un trabajo inmenso que hay que sacarse el gorro. Bueno. Es aguantar muchísimas cosas. Aprovechamos ¿Por qué? a decir, él trabaja en la cadena de supermercado Real. Real, sí, y el trabajo es muy tedioso. Son 6 o 7 cocinas que tiene la cadena y hay que estar todos los días ahí. Es un trabajo muy tedioso. Es admirable lo que hace. Bueno, presentalo, por favor, que lo Freddy. quiero conocer. Pasaba por Freddy. Freddy, Coronel. su apellido Freddy Coronel, con nosotros en Cocina Guaraní. ¿Cómo estás? Buen Hola, día. Freddy. ¿Cómo está? Un placer Hola, tenerte. Derlis, ¿cómo ¿Qué están? tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estás, Freddy? Todo bien, bien. Viniste siempre. tempranito. El primero en llegar hoy a la terraza del Hotel Guaraní, ¿quién fue? Freddy, por supuesto. Sí, tempranito acá madrugando para compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a vos por Derlis. hacerte un lugar en tu agenda, en tu día. Sé que sabemos que estás complicado de tiempos, pero te hiciste un lugarcito para venir a cocinar con nosotros. Sí, justamente recibí la invitación acá del señor Derlis y de la producción de Cocina Guaraní acá para venir a compartir con ustedes un momento acá. Vamos a cocinar algo rico. Bueno, ¿qué me traes para hoy, por favor? Que quiero saber. ¿Esto es crema de leche? Sí, crema de leche. Joseca, mirá lo que tenemos acá. Acá hay un amigo que es fanático. Todos los platos que se hacen con crema de leche, él está ahí presente, primerito. Bienvenido sea entonces. Bueno, ¿qué nos vas a preparar? Hoy tenemos un fricasé de pollo con un arroz azafranado, o sea que una Para. Vamos ¿Qué? despacio.
pasta, Así. pollo con arroz azafranado. Sí, Más simple. un friscassé de pollo. ¿Qué es lo que es un fricassé, primero principal? Vendría a ser un estofado, o sea, que un estofado de pollo con un arroz azafranado. Sí, realmente el fricassé de pollo es una, así como dije, una comida francesa, Sí. muy típico de la cocina de Francia. Es en base a pollo, es temático, o sea que es en base a pollo, los ingredientes se alteran mucho, o sea que la base vendría a ser cebolla, un poco de vino blanco, un poquitito de tomates y crema de leche. Ok. Vendría a ser. O sea, súper simple, con ingredientes que Sí, ingredientes que tenemos tenemos, en casa. ingredientes que tenemos así mismo, que tenemos en casa, que tenemos todos los días y nos armamos un plato muy rico. muy Bueno. rico. Y esto también se come en los restaurantes del supermercado, ¿verdad? Sí, viene a ser parte del menú diario de lo que es ¿Usted tiene menú? ¿Es buffet? ¿Es un buffet? ¿Es un menú por kilo? Sí, ¿Se paga y consume todo lo que quiera? ¿Cómo es? En realidad tenemos buffet, tenemos parrilla y aparte de eso tenemos la oferta de que es el menú del día y un menú ejecutivo para la gente que justamente están trabajando, que es de lunes a viernes. Tenemos el menú del día más el menú ejecutivo. Y Me comentaron que en el de Acceso Sur creo que tienen hasta show por las noches. sí, los locales de Acceso Sur, Ñemby, Capiatá, San Vicente, tenemos show en vivo. En el Fernando también, el local de Fernando, tenemos la show cena. en vivo por la noche y domingo justamente para el almuerzo en Qué familia. Bueno, Espectacular. me acerco un poco hacia el sector de Derlis porque quiero que me cuente rápidamente qué nos va a preparar. Yo voy a hacer una en esta salsita. mañana. Vamos a hacer 2 platos de fondo, Ok. porque siempre estamos haciendo un primero y un segundo. Entonces que se Sí. queden con la opción es, voy a hacer una salsita Roquefort, que para lo cual sí voy a usar crema de leche Joseca, tu sueño hecho realidad. Hoy crema de leche en todos los platos. Sí, los pero dos un platos toquecito principales. solamente, livianito, light. Y un pedacito de carne que tengo acá. Un pedacito de carne, a Un ver. pedacito de carne que es Ah, este lomo. bueno. Un pedacito de carne. Obviamente no vamos a comer O todo sea, ahora. imagínate si la proporción para él, esto es un pedacito. Digo, mira lo que es un pedazo. Un pedazote es lo que debe ser, por favor. Somos 3, vamos a ver. Está contento el amigo, ¿eh? Poneme aleluya. Ahí, subí. Porque hoy, señora, hoy por primera vez, después de un mes de programa, accedió a venir a Cocina Guaraní. Dijo, ¿sabes qué, Virchu? Me hice un lugarcito de tiempo. Hoy arranqué temprano porque mirá que duerme muy tarde este señor después de la Gran Pitu. Hay que bajar un poco la adrenalina. Y hoy se levantó temprano, créase o no, y vino a compartir con nosotros la mañana. Vamos a ver qué le gusta a él. Con nosotros el señor Hugo Barrio. Buenas, buen día. Por fin me invitaron. Aleluya, ya pasó. Mi aleluya. amigo Mandibulín ya pasaron 34 famosos y se quedaron sin alguien. Y bueno, como estoy siendo un poco famoso, no sé si famoso de tanto que me tocan o de tanto, pero me ¿Cómo invitaron. estás? No, mentira, contento, en serio, de estar acá por la producción en sí. Primeramente por nuestro dire, Mano Prita, que es un profesor realmente en lo audiovisual y todo su equipo. Y aparte se ve hermoso el programa. Vos sabés que suelo ver ahí del canal y se ve espectacular. Capos, Bueno, maestro sabemos que te Derlis. costó muchísimo hoy levantarte para venir al programa, pero valoramos mucho. Es por eso que trajimos este pedacito de carne para que te vayas con la panza llena. Almuerzo. Qué Eso es. nivel, qué nivel. Vos sabés que bueno, como sabrán, pasa que Vircho nos cuenta la verdad. Después del programa que termina tipo 11, continúa porque tenemos también el amigo Percio. Claro. Así que termina. La barra hasta las 12, una por ahí seguimos. Hay una charlando. reunión creativa después. Pero bueno. Esas reuniones creativas creo que nos van a llevar a la perdición. Te puedo asegurar. ¿No tenés problema con la comida, Huguito? Vos sabés que soy fanático, no, pero soy fanático del pescado y soy fanático del pollo. Pollo por una cuestión de que ya aprendí a comer pollo por el tema de tratar. Después de los 30, y digo bien, tenemos que cuidarnos ya, entonces... Tienen que cuidarse después de los 30. Yo toda mi vida, vos sabés que nunca me cuidé. Le daba a lo que venga, le helado. Después te empieza a pasar ¿verdad? factura. Pero después de los 30 dije, no. Saqué mi promedio. Dije, antes tenía más amigas. Después de los 30 hay que, bueno, ya hay que batallar. Entonces hay que cuidarse en la comida,
Pero tenía más amigas, pero eso que influye con el peso. No, Porque vos estás casado, tengo entendido. ¿Perdón? ¿Estás casado? No, pero me divorcié. Ya estoy, o sea, estoy en trámite de divorcio. Estás en el mercado, Raúl. Sí, pero estoy casado todavía hace 7 años, pero estoy en trámite de divorcio. Gracias a Dios, feliz. Y tengo novia también, que estoy súper bien de novio. Pero aclará, Virchu, por favor. Ya, yo no sé si el programa de chisme, programa de cocina. Esto es boca de lobo, Queremos un saber poco de nomás un todo. poquito. ¿Qué pasa? El amigo también prometió, Virchu, acá en las instalaciones del hotel, vamos a venir acá por el primer mes del canal, todo eso, vamos a venir acá en grupo. Vamos a hacer un asado. De noche, un sábado de Los noche. viernes tenemos viernes de parrilla. Viernes de Así parrilla. que podemos, viernes podemos también venir puede con ser, todo claro. el equipo del canal. Sí, ¿Te viernes animás parrilla a también. cocinar? Bueno, vos cocinás luego para muchas personas. Sí. ¿No? Yes. ¿Y quién cocina si yo vengo a comer también? No, vos vas a Manoflita va a cocinar hacer y asado. nosotros nos vamos a sentar a charlar, Cris te va a hacer asado. a debatir de este primer mes de Lobo Station. Ah, bueno. ¿Sí? Y Bueno, si así arrancamos, ¿cómo va a ser en verano? Esto es Dios porque mío. está... Yo mira, miro el sector piscina y ya me quiero tirar, pero el tema es que todavía no estoy en condiciones, señora. No, te ritmo nadie va a estar en condiciones. Creo que nadie llega al verano. Pero bueno, manos a la cocina, por favor. Dale. Empezamos a Bien. preparar nuestros 2 platos del día. Huguito, vos acercate, vení, que vamos a estar charlando también ¿Qué con nivel, nuestro qué amigo nivel? Freddy, que hoy nos acompaña. Freddy, ¿empezamos a cocinar? Sí, empezamos. A ver, quiero que me vayas contando Bueno, todos los pasos que tenemos que hacer para Bueno. este plato. bueno, acá Ya me tenemos... olvidé el nombre, ¿te das cuenta cómo No soy? es que es tan complicado, pues escuché ahí. ¿De No. dónde era, señor maestro? Este plato es de origen Francés. francés. De origen francés. Es un fricassé de pollo con un arroz azafranado, el típico pollito con arroz. El pollito con arroz. ¿Por qué se dice que anteriormente los alemanes, los italianos, los franceses, bueno, son buenos, pero eran muy buenos? O sea, ¿por qué los italianos también, maestro? Sí, así mismo. Viste que generalmente la cultura gastronómica nace a partir de Francia, Alemania, Italia, o sea que todo lo que es referente a la gastronomía, por ejemplo, nace de cuna francesa, italiana y... Ok. Bueno. ¿Empezamos? Sí, empezamos, por Bueno, favor, todo te- tuyo. Tenemos la pechuga de pollo que lo vamos a deshuesar, Sí, la pechuguita de pollo, ok. así. Bueno, mientras vamos cortando, desmenuzando nuestro pollo, quiero contarte que la receta enterita vas a encontrarla en nuestra fanpage, Cocina Guaraní. No te olvides de darle me gusta, que hoy vamos a subir los ingredientes que necesitas para empezar también a cocinar con nosotros. Mira, por favor, lo que son esos medallones de lomo. Lomo es, ¿no? Sí, lomo. Es bien magro, o sea que esto para el señor Hugo Barrios que está de dieta. Me hace sufrir. Ahora, la salsa Roquefort no, voy a llevar crema de leche, voy a llevar unos vegetales, una torre de vegetales que va a incluir Ok. berenjena, a pedido de Virtu. Usted, señor, está muy flaco. No, yo estoy bastante gordito. No. Vos sabés que en serio, porque yo en serio le sigo. Y pero tengo En la como tele razón. sale más, No, ¿no? pero admití, estás también como yo, tipo esforzándote, haciendo algún trotecito, algo Voló. para... Estoy Cardio. empezando otra vez a retomar. Y voló. Un poquito Eso es lo bueno. que es el gimnasio, a ver qué se... Enviamos un beso con Huguito a Pablo Sena, nuestro nutricionista que... Nos va a odiar si nos ve, bueno, A con mí los me- postres. A mí prácticamente me quiere colgar del último piso del Hotel Guaraní, me quiere poner una sola. No, Virchu, vos tenés una característica Ay, que... ay, ay. Bueno, cuando alguien es linda, como sea. Yo no sé de dónde vos sacás que vos tenés unos kilos de más. Tengo unos kilos de mal. Es Lo que una pasa es que ofensa a mis amigas. Entonces, con todo respeto, ¿qué dirá mi mamá? Las Mi mamá chicas- que sí tiene unos cuantos, o sea, una ofensa No, para unas cuantas las gorditas. chicas me dicen... ¿Qué va a decir Carol, nuestras productoras Carol, Pamela, Majo? ay, ay. No. Que sí parecen un escarabajo realmente. Las chicas me dicen, espera, no Pero es vamos una a forma así cumplir poquita con 30. cariño, ¿eh? Famoso, yo cumplí 25 y ya mi cuerpo ya empieza a reaccionar de una manera diferente, a digerir de manera diferente. Está muy mal, pero ¿usted cuántos años tiene, señorita? 28 años. 28 años. Sí. Parece de 25, 24. No, pero en serio. Me iba a decir de 30. No, y Carol, si nuestra productora, bueno, para esta... Ay. no quiero decir groserías, pero ya está pasada de moda. No, ¿cómo le van a decir eso a la No, compañera? después de los 36, si no hay novio, Carol tiene 36, es por algo, es porque algo hiciste mal en tu vida. Oriña. No, Así luego. mentira. Sí, no podés andar de hueso en hueso. Oriña. Ay, ¿qué no- Cuidado. No, ¿cómo?
No, digo que el Casi amigo me caigo. está con muchos huesos. ¿No No, tiene sí. nada de hueso esto? No, yo no tengo muchos huesos. No, Ah, no me ya. tira a mí la pelota tata esa. Esa es una buena pregunta. No, porque... No, esto es el lomo deshuesado. Ah, eso quería preguntar. Yo soy Porque lo que yo entendí. Se lo malentendió, que- se malinterpretó, digamos. La última vez que estuve en un programa de cocina... Sí, No le creo. ¿Qué es esto? Nuestro super horno del antiguo, Nuestro horno del antiguo, por supuesto. La última vez que estuve haciendo voz en off con Chapori. Agradable el amigo Chapori. Un saludo a nuestro amigo Chapori y a toda la gente de Canal 13. ¿Será que alguna vez Chapori va a aceptar venir a cocinar con nosotros? ¿Sí? Ya está, ya. Qué capo, Para Pero, octubre lo vamos a tener acá. pero qué maestro el señor Chapori, Pero te voy Genial. comentando lo que hago. Yo voy a sellar esto. Podemos meter el lomo entero al horno por una cuestión de tiempo y que necesitamos tener el programa. Vamos a hacer medallones. Voy a sellar y voy a meter al horno. Lo único que voy a llevar es sal gruesa y vino blanco. No Genial. tiene que ser algo invasivo porque vaya una salsa roquefort encima. Ay, el Roquefort, O sea, dejate, se- el queso Roquefort Nada lo más mejor que hay. sellamos un poquitito. Vamos a sellar para que quede jugoso. Perfecto. Bueno, nos vamos a nuestra primer pausa de esta mañana y enseguida volvemos y vamos a charlar mucho más con Freddy. Stay with me for just one more day. Ay, 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 ay. Le mandamos un beso enorme a todo el equipo de la Gran Pitu que están mirando y están... ¿Cuándo vienen con todo el equipo, Huguito? Vos que sos ahí el productor general de todo. Viernes le podemos hacer un No, viernes vos sabés que eso de asado. productor general no existe. Porque yo Somos un equipo ahí, todos somos realmente ahí los maestros, ¿verdad? Y por primera vez, después de varios años, ¿sí? Divirtiéndonos en equipo. Está buenísimo. Eso no tiene precio, con un equipo joven, pero vamos a hacer que vengan. La señorita Belén, la que está con nosotros, la que Sí, está al lado Belén mío. Villagra. Sí. Está arrasando, ahí hay que invitarle también. Vos sabés que Pero que venga con esos shortcitos cortos. parecería que cuando alguien está soltera, Se pone más linda, se ¿no? pone más linda. Ay, gracias. Eh, Ay, gracias. Es como que el televidente también tiene una esperanza de que vos que estás ahí seguramente en Sajonia, Sí. que estás ahí en Lambaré, escúchame bien. Es lindo escuchar que una Virtu, por ejemplo, esté soltera porque, ¿por qué no? Una encontrar- Romy, ¿por qué no? ¿Cómo? Romy Una ya Romina está Qué no ahí. la linda, productora. qué linda Romina, ¿eh? ¿Eh? Me gustaría que pase por el canal, así tenemos productoras lindas también, ¿eh? No, te digo nomás. No, te digo Ay, nomás. qué malo. Nadie está gordo, Bueno, acá estamos amor, todos vamos a charlar un fuertecitos. Mi poquitito amor. con Freddy, nuestro invitado del día de hoy, que nos va a preparar un plato delicioso. Freddy, ¿hace cuánto empezaste con este apasionante mundo de la gastronomía? Y para serte sincero, realmente hace A mí 15 me años que encanta estoy. 15. 15 años que estoy con esto en la cocina, estuve recorriendo diferentes restaurantes acá en Asunción. También me tocó la oportunidad de viajar al exterior, estuve por Argentina, un año estuve por Sí. Argentina y así, compartiendo con colegas, amigos, aprendí muchísimo de lo que es la gastronomía. Bueno, pero ¿cómo fue para incursionar? Para decir, esto es lo que me gusta, le voy a meter para adelante. O muchos de los chefs que vinieron dijeron por necesidad, tipo una salida laboral rápida. Entonces empezaron a Sí. estudiar gastronomía. Sí, así mismo. Lo mío fue, o sea que vendría a ser de sangre, digo yo, porque justamente todos mis tíos, todos los parientes están todos metidos en lo que es la gastronomía. O sea que Ah, ya de familia. de por ahí me tiraron ahí en la cocina Claro. y me gustó y sigo aquí. Bueno, ya veo que ya desmenuzaste todo nuestro pollito. Esto se puede usar. Sí, se puede volver a- esto podemos guardar. No hay que tirar. Sí, no tiramos nada para hacer una, caldo, por ejemplo. una sopita, Sí. algo, un boriborí Ay, qué con rico. queso paraguayo, algo así. Mira, lo que hicimos es cortar deshuesar el pollo, cortarlo todo así ¿Cubitos? en cubitos chicos. Lo que vamos a hacer ahora, si me permitís darle tu aceite, Sí, vamos ahí tenés. a marcar un poco. Perfecto. ¿Vos entendés algo de cocina, Hugo, o es chino básico para vos? La verdad que es poco porque, eso sí, yo soy de cocinarme a la noche Sí. cuando llego del trabajo, pero
bien, como digo, diet. Y viste que lo diet es como que es más fácil de cocinar, ¿verdad? Obvio. De por ahí un atuncito, un poco de arroz hago. No hay mucha ciencia. Sin complicarse mucho. Pero- A la hora de fusionar, como dice Berlín, Pero- la cocina fusión, eso te complica. Pero sé porque me ayuda, o sea, me enseñó algunas otras cosas mi hermano Nicolás, que bueno, ahora está trabajando en otra cosa, pero estudió en un lugar, bueno, donde... Instituto. En un instituto que no puedo decir el nombre, y es chef. Ok. Entonces él es como que me enseñó bastante. Y me pongo contento, y no sé si viene al caso la cantidad, y ojalá realmente que no se malinterprete. Y tengo muchos amigos gays, Sí. pero qué bueno la cantidad de héteros en la cocina, ¿eh? Estamos como que vos sos demostrando- hetero. Mira que estamos enterados acá. Mira que sin estamos saber, enterados. bueno, sin preguntar las condiciones de ustedes, ¿verdad? Que también se respetan. Pero preguntarle si querés. Por la apariencia, sí, es lindo también ver unos cuantos héteros para que... O sea, vos tenías el concepto de No, que los que no. estaban en cocina eran... No pasa por una cuestión de discriminación ni nada, sino que pasa por una Porque mirá que cuestión... se te viene con el... No, seguí. Pero Hay vos- que saber subir y bajar. Pero vos me apuntás por una cuestión No, de... yo escucho nomás cómo termina. ¿Eh? ¿Cómo termina No, lo que tu yo decía oratoria? es Sí. por una cuestión, ustedes malinterpretan, una cuestión de machismo. Ah. Vos sabés que, ¿por qué el hombre no puede cocinar? ¿O por qué el hombre no puede maquillar? ¿O por qué el hombre no puede ser asesor de moda? A eso iba. Siempre se tenía el concepto de la cocina solamente la mujer tiene que entrar. A eso iba. Los hombres también tienen... Señor, El trabajo duro lo hacían los hombres. y el sonidista, por favor, el musicalizador, que El- suelte el el- cigarrillo porque El tiene otra tipo, esencia, parece. ahí, pasivo. Otra esencia. Yo estoy acelerado porque estuve detrás de él. Ah, entonces sí. Sí, algo le pone la esencia. Dice que fuma Yo vainilla. te voy no a sé dar qué una cosa. manito Sí. mientras con tu Y voló. pollito ahí. ¿Está bien? No, no le muevas porque se le va. Se tiene que Ay, perdón. sellar bien el pollo, si no se le va a pelar. Ah, bueno. La estaba haciendo macana, ¿sabes? Te quería ayudar nomás. No, Freddy. dejamos que el pollo prácticamente se despegue solo de la olla, de la sartén. Así no evitamos el problema de que se deshaga el pollo. Ah, ok. Le damos su tiempito ahí para que se selle bien, se dore bien el pollito. Mientras tanto yo voy a ir limpiando las verduras, que le vamos a agregarle un poco de zanahoria. Y a esto cuando se sella nuestro pollo le vamos a ir agregando las verduras, Las verduras. el arroz, todo acá. No, el arroz lo hacemos aparte. Ah, Lo por que vamos a separado. hacer es, le agregamos las verduras, después Sí. los desglasamos con un poco de vino blanco, buen vino blanco. Le agregamos un poco de pimentón dulce que he visto por ahí, un poquito de especia, orégano, sal y lo terminamos con crema de leche. Después armamos Genial. nuestro Bien el livianito. arrocito. Bien livianito. Bueno, Freddy, muchas gracias. Un placer tenerte hoy con nosotros. Quiero hacerme un primer plano, por favor, porque quiero mostrar lo que es esta vinchita de la Marrieta Accesorios. Miren qué lindo. En Instagram me pueden seguir como Virtu Jaboski y van a ver la página donde pueden encontrar un montón de accesorios que son realmente divinos. ¿Cierto, Romy? Romy tiene todo, aros, collares, pulsera, todo de la Marrieta. Muchas Yo gracias a también la tengo chica de la aro. Marrieta. Acá, Huguito, vení. Mientras tomamos un tereré y los chicos... El chef de Derlis. Los chicos se ponen en la cocina a preparar los dos platos principales del día de hoy. Quiero que hablemos de Lobo Station. Lobo Station está cumpliendo su primer mes y bueno, y es un placer tener un canal nuevo, ¿no? Innovar con una programación realmente joven. Así, más que nada, bueno, a las marcas que están apostando y también a las figuras que, como yo digo, arrancamos con un grupo de figuras más que nada de amigos. Sí. Entonces eso es lo que se complementa también a la hora de hacer por ahí bien las cosas. Y contentos porque yo soy de la teoría que cuantos más canales haya, es mejor para la industria, es mejor para todos. De por ahí, en esa rivalidad, si existe o no, me parece que eso es totalmente falso. Al contrario, si al Canal 13 le va bien, también tenemos grandes amigos, vos sabes, Sí, en Telefuturo. por Vos, supuesto. vos tenés un programa espectacular también en Tigo En Tigo Sport, así sí, que un los saludo a los domingos. amigos de Tigo Sport. Un saludo al amigo Adrián, que está también ahí metido contigo. Adri, que pronto quizás lo tengamos también en las pantallas de Lobo Sí, Station. y hablaba de Lobo Hago una nueva Station. propuesta. Hablaba de Lobo Station justamente porque así como Lobo Station hay otros canales y eso hace que varios productores, varias realizadoras, Y que la industria crezca. la industria totalmente haya más campo. Y más que nada también el que más se beneficia es el público que tiene por ahí un abanico de canales para ver qué ver, qué no. Recuerdo, por ejemplo, yo que estoy, bueno, ya un poquito viejo, antes teníamos dos canales, ahora Telefuturo, de por ahí Canal 13 y todo eso. Sí. Pero gracias a Dios no es Lobo Station, sino que
varias empresas están poniéndose las pilas con el cable y bueno, tenemos productos como Cocina Guaraní, ¿verdad? Bueno, el cable en sí está creciendo muchísimo y está bueno también para la producción nacional, porque últimamente en los canales de aire se solía ver muchos enlatados, como se dice, y poca producción nacional. Y está bueno tener esta variedad, esta opción de elegir ver un canal de cable que tenga producción nacional. Unicanal, por ejemplo, hoy por hoy creo que en un 90% tienen grillas nacionales y eso Sí, está genial. eso está buenísimo. La cantidad de amigos y personas que están ahí y tienen una línea espectacular. Así que bueno, también Pro ahora trabajando y como yo digo, no solamente Logo Station, sino que haya canales y que haya programas y productoras, le beneficia a todos nos beneficia eso y bien contento. Mucha gente, pasaron tantas personas en este mes y medio de aire, pero estamos hace 5 meses en Logo Station. Tantas personas pasaron. Imagínate, por ejemplo, lo que es, yo le hago un panorama más o menos al televidente. Las cuestiones, o sea, los temas que tengo que por ahí aguantar, las famosas reuniones. Imagínate una reunión seria, la vez pasada, por ejemplo, estuvimos con el señor HR Models. Y imagínate oficina. Profunda, una reunión profunda. No, pero imagínate, atender esto, imagínate una reunión con el señor, un grande, que ahora abrió su discoteca, el señor HR Models. Ay, no. Que al minuto, por casualidades de la vida, te caiga un maxi campana en plena reunión de la nada. ¡Hola, uy! Y se fusionó algo ahí. Y el cartón lleno, ¿quién? José Pérez Chávez. No. Quieren sacar un formato los días sábados ahí, una mesa, los caballeros de la noche. ¿Te imaginas eso, por favor? HR. No, ya te digo. Maxi Campana. Sí, Maxi y Pérez Chávez. Chávez. Y hay otros Ay, nombres Dios que no mío. quiero dar, pero eso es como una cuestión. Qué lindo trío, ¿eh? Por favor, Sí. y van a salir por la noche a... No, quieren hacerlo ¿A algo. bailar? Bueno, es un proyecto, también se vienen varios programas de verano. Y grandes amigos como, bueno, el mismísimo Ariel Gómez. Sí, Iba a decir Ariel León, ¿verdad? Gracias. Un saludo a Ariel León. Ariel ¿qué tal? Gómez, que la vez Boca de pasada se Lobo. enfrentó con HR, sí. No sabía Es muy, eso, no llegué. y Ariel, estoy muy molesto contigo, en serio, como equipo de producción estamos enojados contigo. ¿Por Le faltó qué? el respeto a mi amigo HR. Le dijo, te hubieras operado la panza y no la cola. Eso no, eso no realmente. Pero ahí, Ofensas no. pero ahí hace equilibrio, ¿entendés? Porque tienen los dos. Tiene la parte trasera bien cargada y la parte también... Ahora la pregunta es, ¿vos pensás que son prótesis las por de Héctor? supuesto, O sea, sí. no es el famoso que te saca un poquito y te ¿Que te pones... inyectan grasa? No, es Prótesis. prótesis. Mira vos. Pero te cuento mejor en el Mira corte. vos. Vamos a una pausa y te Vamos a sigo una contando pausa. lo de... No, eso. Bueno, nuestros medallones de lomo ya están listos para ir al horno. Espectacular. Mira, ¿Ya? esto por ejemplo para hacer una cena acá al señor Hugo, para quedar bien con las amigas. Que A ver, tanto ¿cuántos somos hoy en realidad? Para Dos, quedar bien cuatro, con mi seis, novia, que me estoy ocho, por casar. novia, que está 10, otra vez. Me voy a 12, casar otra vez. 12, 2, 4, 6, 12, justo, un medallón de lomo para cada uno. No aprende. Pero ¿qué tenés en contra de las personas que queremos casarnos? ¿Verdad? Usted, por ejemplo, ¿alguna vez pensó en casarse, Pero por señorita Virtu? supuesto, cuando ¿Y después? aparezca la persona indicada, seguro que daré el sí. Cuidado. Usted fue exnovia de un gran amigo mío, que todavía es amigo mío. Ah, no, pero por favor. Esa parte del pasado yo quiero borrar y él me lo trae de No, nuevo. yo no quiero, no entro en eso. Digo nomás que fue un comentario, nada más. Eso sí, ay, bueno, Nada más. no se puede negar. Bueno, les quería contar que en el antiguo, por supuesto, van a encontrar los mejores equipamientos, pero antes de hablarte del antiguo, hablemos de Cristian Zaguer Fotografías, que siempre nos acompaña todas las mañanas. Las fotos las pueden encontrar en nuestras redes sociales, de los platos y de todo lo que estamos viviendo del backstage del programa lo hace Cristian. Si estás pensando casarte, tenemos un evento corporativo o necesitas alguna fotografía para publicidad de eventos sociales EREA, solamente lo tenés que llamar a Cristian Zaguer de parte nuestra al 0981-577-583 para tu casamiento. Ya está. Perfecto. Muy buenas ¿Cómo fotos. hacemos? Te suelo ver en muy buenas fotos hace el señor Cristian. ¿Cómo haces vos, Huguito? Tu novia es fitness.
No, ella no es digna. Bueno, pero se cuida mucho. Muchos dicen, ella compite, no, es lo único que hace. Ella lo único que hace, a ver qué hace. Ella estudia diseño gráfico. ¿Sí? Le voy a traer acá para que baile. Y bueno, y es profesora así de Zumba, es un Camacho en versión mujer. Bueno, pero tiene... Viste que Pedro Camacho es todo Zumba, danza. No, pero tiene un cuerpazo, se cuida No, pero la alimentación. mi novia tiene una característica, es la mejor bailarina del Paraguay. Eso sí, la vimos en Baila Conmigo El Paraguay. Monchi casi le destroza con el peso, pero baila muy bien. Pobre las lesiones que habrá tenido. El Monchi, sí, totalmente. El amigo Moisés. ¿Cuándo viene el Monchi a Cocina Guaraní? Tiene que Tenemos venir que acá. traerlo. Sí, camaraza, que vengan todos los Tenemos muchachos. para rato, así que van a ir pasando muchas figuras con nosotros. Bueno, Freddy, ya ¡Malo! tenemos la zanahoria. Sí. Sí, acá, Malo le pone el Monchi. Bueno, ¿cómo Sí, sigue acá- nuestro proceso de...? una vez que el pollo se haya sellado un poco, le agregamos la zanahoria cortada así en rodajas. Luego le agregamos la cebolla, ya que estamos Genial. ahí, la cebolla. Le revolvemos un poco y ahí automáticamente le agregamos unos tomatitos para que se vaya hidratando un poco. Genial. Una vez que se hidrate un poco, lo desglasamos con un poco de vino para levantar un poquito el sabor que queda ahí por O sea, el vino es como que le da un sabor. Sí, más para suave. realzar los sabores justamente, para realzar los sabores. Bueno, Freddy, contame, sos casado, tenés hijo, ¿cómo son tus días? ¿Vos te encargás de armar el menú de todo lo que la parte del restaurante del Real? Nosotros tenemos, está a mi cargo armar el menú. Lo que hacemos es armar el menú por 2 semanas Sí. y ir cambiando, renovando lo que es el buffet por cada 15 días, por decirse. Sí. O sea que nosotros O sea que tenemos renovamos. una cocina amplia y variada, con Sí. distintos platos. Sí, tenemos un buffet variado. Por decirte, tenemos ensalada, pastas, carne, guarniciones y aparte lo que es la parrilla. La parrilla, más el menú del día, que es temático, o sea que cambiamos todos los días lo que es el menú del día y el menú ejecutivo también. ¿Sos de así. cocinar también en tu casa? ¿O cuando llegas a tu casa le decís a la patrona, ahora te toca a vos? Me Yo ya gusta- estuve todo el día en la cocina, o me voy a relajar, voy a descansar. La verdad me doy ese lujo de decirle a la señora, bueno, te toca a vos, Sí, hacerme algo lindo. porque mirá que nuestro compañero Derlis también, cuando yo estuve hablando con su señora, me dijo, Derlis cocina. Uno se imagina a un chef que también en su casa no le sorprenda. No, pero en casa de herrero. En casa de herrero. famoso, en casa de herrero. Mi cuchillo papá es de médico, palo. yo, por ejemplo, tengo una gripe, me dicen, andate al médico, boludo. No es capaz de darme Una aspirina. una aspirina, me dice, andate al médico, me dice. Pero bueno, así es. Así mismo, son cosas que pasan. Pasa que el trabajo es una cosa y... Sí, y viste que está prácticamente nosotros estamos 12, 13, a veces 14, hasta 16 horas al día que estamos cocinando ahí, llegamos a la casa y necesitamos unos mimos ahí de Claro, la que te señora. mimen un poco. ¿Tenés cuántos hijos tenés? Tengo 2, tengo una nena de 5 años y un bebé de 10 meses. Ay, felicidades. Sí. Entonces, con el baby de 10 meses. ¿Y cómo llevas tu vida entre tu trabajo, tu familia? ¿Tratás de acomodarte, de compartir? La verdad trato de acomodar. ¿Salir a cenar también? Sí, los ratos libres lo dedicamos a la familia, quedamos con la familia, hacemos algo en casa o si no, nos salimos a estar por ahí, a una vueltita por ahí. Está bueno eso, ¿cierto, compañero? Dicho, mira la pinza ceja que él usa. A ver, a ver. Mira la pinza ceja que usa. Ah, bueno. Justo, mirá lo que son mis cejas, por favor. Sí, todo venía lindo hasta que... Atendé. Estamos hablando acá de los cocineros, vos venís una pinza ceja así, hermano. ¿Qué? No, pero ¿Para qué Defendé, esta defendenos. pinza? esto es para darle una terminación a un plato, o sea que no, Ah. es un elemento de trabajo. Yo un pensé que le elemento de quitaste trabajo. a tu señora. ¿Y eso en cocina cómo se llama, por ejemplo, maestro? Ponerse Sí. coqueto. Este sería Sí. una Ponerse una coqueto. pincita de oficio de terminación, o sea que vos para agarrar una Pincita cosita- de terminación. Por ejemplo, Algo nuevo aprendimos hoy. Por ejemplo, Freddy, permiso que me metan en tu Ya la tu aceituna cocina. de acá, ahí está. ¿Puedo probar sacar así una aceituna? Así mismo, ahí le- Ah, Pero es que hay un protocolo, hay sí. Quiero ver si funciona. una Manoplita. etiqueta y protocolo que aprender. Ya Por va. ejemplo, esto es un sábado con los perros, por ejemplo, no es, me pasás la pincita. No hay. Ni tenedor hay en un asado con los perros. Pero bueno, Con claro, te suerte, quemás. con suerte un cuchillo se puede llegar a conseguir. Pero si no, así con la mano nomás.
Totalmente. Bueno, mientras va haciendo, yo voy a hacer una crema Dale. que va a ser Trata súper de poner sencilla. poca berenjena, por favor, te lo Bueno, pido. esto no te apuro, esto va a ir en una torre. Y voy a Ok. poner lo que es solamente crema, leche y queso Roquefort. Que el queso Roquefort no es que esté tan barato que digamos, ¿eh? No está Cada tan día barato, pero en la cantidad que va a llevar rinde. Totalmente. Ahí Bastante está. cremoso. Bastante cremoso. A esto le podríamos echar un poquito maicena después. Voy a hacer que sea una... ¿Qué es lo que hace la maicera cuando le echas? y que espese un poquito. Ok. Yo realmente voy a echar solamente crema, leche y el queso. Nada más. Nada más. Podría echarle un fondo, permiso. Un fondo cebolla. Huguito, Podría echarle... Vos sos el invitado también hoy, pero te toca hacer el cebador de tereré. ¿Cómo no? Pero Por total. favor. yo- Así siempre, mientras compartimos. siempre. Compartimos la mañana, disfrutamos de unos tereré, vamos charlando. Que eso da gusto en la cocina, ¿no? Poder compartir, poder charlar. Y Ahí a veces está. charlar, a veces nos gritamos, pero estamos ahí. ¿Eh? ¿Es así o no es así, Freddy? Hablamos Sí, mal de así mismo, Alejandro, por ejemplo. No, yo nunca hablo mal de Alejandro. Saludos mientras Alejandro que aproveche el mate. Nosotros seguimos esperando la confirmación de Alejandro. A ver cuándo va a venir a compartir con nosotros. Yo te digo que ya tengo luego las maletas hechas. Vos venís con la O sea, maleta ya, vos por si entras a acaso. mi casa y están al lado, tipo, abrís la puerta y está la maleta preparada. En cualquier momento cuando me digan, vamos, yo ya tengo todo listo. Entonces, no sé A si vos te te dicen conté. Machu Picchu, Machu Picchu, ese, ¿verdad? Claro. Yo no le conté a Huguito, se está enterando ahora en el programa. Contale, bicho. Que nos vamos a ir posiblemente a cubrir lo que es el festival Mixtura en Perú. Son 3 días de festival, donde un festival gastronómico, vienen chefs de todo Sudamérica. Pero con cocina guaraní. Por supuesto. Qué genial, qué Con genial. cocina guaraní. Bueno, y de paso traes materiales Sí. para De la Gran Pito y para todo Por este supuesto, programa, va sí. Manoplita con nosotros. Manoplita el que paga todo, o sea, tenés que hablar con él. Manoplita paga todo. Qué bueno, qué A bueno. ¿eh? Manoplita, Alejandro y quien les habla. ¿Y cómo es la cocina peruana? ¿Bastante complicada o no? Es una de las cocinas madres, ¿cierto, Derlis? No, como cocina madre no. Digamos que Está está un enojado. poquito de moda. O sea, es una cocina bastante fusionada realmente. Hay mucha fusión asiática, china y la cocina japonesa. Pero están teniendo una identidad, a pesar de tener esa fusión, están creando una identidad y que están promocionando su cocina, que es algo muy bueno, ¿verdad? Que acá ojalá se empiece a hacer también, porque en Paraguay realmente consumimos muchas cosas afuera. Esto, por ejemplo, le llamamos, este es un fricasé de pollo, pero tomamos con un estofado. Esto es tal cosa, pero realmente lo tradicional dejamos un poco de lado. Vos sabés que eso es cierto y bueno, y la cantidad también de amigos extranjeros así en común y aprecian el chipaguazú, la sopa, o sea, la cocina nuestra, la cocina típico. guaraní es realmente de exportación. Sí. No, por eso no conozco mucho cocina peruana, por eso preguntaba, no Acá sé. hay algunos restaurantes peruanos. Claro, eso por ¿cierto? ejemplo. Hay uno que conozco que es bastante No es tradicional. una pollada, ¿verdad? No, no es Ah. una pollada, no es esa pollada en la que solía ir Manoplita antes. Ah, ya. Sí, la famosa pollada parece que le llamaban ellos a los, o sea, le llaman a... Es que son es una como pollada. fiestas. No, realmente es una pollada. Espera, o sea, No, es te voy a explicar. bailongo, Ese hay es- nena y se vende pollo. Por la edad que dijiste que tenés, ¿te acordás de lo que eran las polladas bailables del colegio? Que se hacía una total. pollada para el fondo, Un para el beso fondo a del Laura. curso, y de paso había una musiquita, que esa musiquita terminaba en una discoteca y aparecía cerveza y ya se convertía en pollada, gran pollada bailable. Totalmente. Perú sí. hizo en su excelencia con esta señora. ¿Qué pasa, ¿Cómo se desgraciado? llamaba? Está Laura ahí, Bozzo. está practicando ahí. Laura Bozzo ¿Qué hizo pasa? ya ¿Qué pasa, el el desgraciado? extremo, ¿verdad? Bueno, esto ya está. Sí, una salsita bastante ligera. Sí. Veas que ahí a temperatura ambiente va a enfriar un poquito. Pero ahí bajo el sol creo que se va a terminar. Acá va a enfriar igual. Sí. Y voy con mi qué grillado vamos? después. Yo estoy muy avanzado. A ver Perfecto. cómo está nuestro amigo Freddy. Freddy, a ver cómo estamos Sí, por acá. si me permití un poco la sal y un poco de tu pimentón. Sí, señor, Así ya sal. lo terminamos. Sí, hay que traer las cosas cuando se cocina. Acá tiene pimentón, sin ningún problema. Pase de facturas. Sí. Y le agrego un poquitito de pimentón dulce. Genial. Ahí. Soy fanático de lo picante también. ¿Usted, Virchu? Sí, a mí me encanta. Ahí Yo estamos creo con la que- cocina peruana, entonces que viene Sí. medio Sí. picantón ahí. Los salteaditos picantón. La mexicana también es como que bastante... Sí, muy. Lleva Yo a, mucho a picante. todo lo usa que mucho como, picante. como pasta, como carne, como pollo, como arroz, a todo le tiro pimentón. O sea que tu cultura gastronómica está El picante, sí. abierta. Sí, Está abierta. Muy bueno. sí, sí, sí. Tengo un gusto muy amplio. No, yo también en invierno está bueno darle al picante. Yo en invierno, verano, ¿Puedo usar este vino blanco? le Sí, doy ¿vamos el a usar más? picante, Sí, no, pero no, ya. en cualquier estación del año.
Ay, ay, ay. Bueno, lo que hacemos acá Sí. ahora es, ¿A esto ya le tiramos la crema de leche? le tiramos ahí la crema de leche, que se vaya cocinando el pollito, todo, que se impregne todos los Vino sabores. Perfecto. Ahí. ¿Cómo se castiga? Por favor, acá yo creando formato, porque hubiese creado cocina yo. Huguito, hablame un poquito de lo que es blanco y negro, que ahora tiene repeticiones en la semana. Bueno, nosotros con Blanco y Negro arrancamos con este proyecto. ¿Cómo con- nace Blanco y con, Negro? con el director, vimos con el gran director también del canal, director fotográfico, Mon Río Torto. Bueno, para que lo conozcan un poco más acá, Mon estuvo haciendo la dirección también de esta película, Chef Kazumi. En Guaraní también estrenándose en estos días, si no es hoy. Hoy, Ah, 1 de septiembre. Sí, Hablando, hoy. hablando de Guaraní, saludo Hoy a es toda el la gran gente. estreno en todos los ¿Vas a ir? cines. Sí, tengo la invitación. Vamos pues. Vamos, Esta vamos, noche vamos, vamos. a la van premier Ya, papá. Ya, papá. de ¿Quién Guaraní. Estaría bueno que todos vayan a ¿Quién apostar paga? a una película nacional. Manoplita, paga. Sí, no, Blanco y Negro decía que tiene dos características así para hacerlo rápido. Primero, bueno, que por una cuestión de fotografía, porque Sí. no asumimos las cámaras, va en blanco y negro, digamos, en un director de fotografía dice, y pensar que se trabajó y se pensó tanto y se esperó tanto para el color. La televisión ¿verdad? color. Y vos volvés a blanco y negro, pero está genial porque los mismos, por ejemplo, se pintaron la cara en Grecia justamente para que las facciones Sí. se noten mejor. Entonces, con juego de primeros planos y con otra característica que son 45 minutos sin corte, bien intimista, Sí. logramos, bueno, sacar testimonios de personas más que importantes dentro de nuestro país. Le estuvimos haciendo que causó furor, por ejemplo, al gran Ramón Sabella, Sí. un hombre que recorre el mundo dando charlas. Lo cachamos, digo bien así, digamos, acá estuvo hace 2 semanas por el país, y es un sobreviviente de la tragedia de los Andes. Sí. Y bueno, tantas historias nos comentó, ¿eh? Sí. Bueno, Cabañas también estuvo, ¿no? Salvador Cabañas, Edgar Camaraza, también Fíjate. estuvo en Javier Enciso, el primer Javier actor. Enciso, que dice que es muy emotiva La lo que historia. fue la historia de él y lo que fue la entrevista que el mano a mano que tuviste con él fue fabuloso. Sí, y estamos también chateando con el amigo Arlan Fit, así que se vienen muchas cosas en blanco y negro. Y hay una persona, me gustaría hacer, y ya ya en la fanpage, ya digo, entren en la fanpage de Blanco y Negro, y tiren nombre de las personas de por ahí que quieren que estén ahí, Me gustaría- conocer un poquito más de su vida. Pero a mí me gustaría hacerle, por ejemplo, un mano a mano a Gaby del Campo, por ejemplo. ¿O por qué no a Virchu Jaboski? Y eso te iba a decir, pero lo que pasa es que vos, Virtu, sos muy letrada. No quiero decir que no sos Ay, sincera, ay, ay. pero vos no contás toda tu verdad. Pero claro que sí, yo soy súper transparente. Sí. No, yo sí le pregunto así sobre su vida privada, ella siempre te evade, siempre es bastante viva. Sí. Es que los posadeños, las posadeñas son bastante letradas. No, es que hay que guardarse algunas cosas para uno, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya me puso un aprieto, por favor, vamos a la pausa y sí, ya volvemos. Vamos. Se alinearon los planetas. Chayanne, Yandel la leyenda. Bueno, qué lindo que ya estamos casi cerca de tener el plato final preparado y sentarnos a la mesa de Erlis. Punto. A punto. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Te vas a darle un toque Le voy a dar un toque de plancha en esta sartén, ¿verdad? Pero apenitas. Apenita. Esta sí, la cebolla va a quedar acá un poquito más crujiente. Bueno, acá por un lado vemos que las berenjenas y los zapatitos también ya le diste... Berenjena y zucchini, sí. Pero voy a Zucchini. meter al horno para que se termine de cocinar, porque tarda un poquito más, si no va a quedar muy negro por afuera. Ok. Esto sí va a terminar de cocinarse acá. El tomate y la cebolla. El tomate y la cebolla. Al ratito nomás ya. Virtu, Sí. qué Ya está. linda, qué lindo que es arrancar la mañana. La pileta, por ejemplo, entre las 9 a 9:30, toma un poco de sol. Y viste que con la pileta tenés hambre. Y venís remataca, Sí. qué hermoso que es. Hacen el programa y vos venís directamente para la mesa. Mucha dieta, pero vamos a hablar con nuestro amigo Domingo Coronel y vamos a ver si entramos en cuestión de peso después, ¿no? ¿Por qué no también? Sí. Por supuesto. Varias figuras entraron en cuestión de peso.
Daniela Rosa no estaba en cuestión de peso. No, No, pero en serio te estoy diciendo. El preso 41 también estaba. el preso estuvo en cuestión de peso. El que estuvo también en cuestión de peso es Rubén Rodríguez, que bajó Bien. muchísimo. ¿Quién? Rubén Padre. Rodríguez, sí. Mirá vos. Y padre. estaba también otro amigo Mortero. Rubén Rodríguez. Morterito también está full. El Monchi. A full está entrenando. Tiene que haber cuestión de peso versión famosa. En cualquier momento vamos a Sí, estar así tipo fama. Y ahí estamos todos nosotros. nosotros, empezamos a competir. Quiero hablarte del Antiguo, porque en el Antiguo vas a encontrar los mejores equipamientos gastronómicos. Te cuento que también contamos con bufeteras, freidoras, conductores industriales, cocinas, campanas, hornos, panaderos y equipamientos para heladería. Todo lo que te imaginas y necesitas lo encontrás en un solo lugar. El Antiguo, dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. Teléfono 0982 273 782. O a la línea baja también se pueden comunicar al 021 229 787. Muchas gracias a Hilario, nuestro amigo de El Antiguo. Hilario que todos los días nos ve. Ay. La mañana viernes, por fin mañana viernes de parrilla, no se pueden perder el programa. ¿Quién nos va a visitar mañana, ya sabes? Y está ahí, estoy hablando con el señor de asados Bernal, Asados Bernal. pero él quiere hacer pescado, me dice. Ah, también, ¿por qué no? Pero por Ay, supuesto. no. Parana, ¿por qué yo me tocaba así el corazón? Pescado, viernes. Pero Joseca no come pescado. ¿Será que mañana vamos a tener también la barra del restaurante Yacireta? Ojalá. Podemos también ver. Puede ¿Por qué ser. no puede venir Percio también con su barra? No, basta y sobra con este ahí. Con de la gran Pitu. Sí. No, saludos a Percio. Y bueno, este es mi plato terminado con mi amigo acá. Gracias a los amigos del Real. Mirá lo que es esto, por favor. Freddy se pasó con... ¿Qué dicen de Percio? A ver, ¿qué dicen de Percio? No. Vos sabés que veo aceitunas y me recuerda a nuestra compañera. Ese señor es un borracho. Ella tenía antojos de aceitunas. Cierto, le mandamos un beso a Malu que está... Ya de 3 meses está, ¿no? Sí, de 3 meses, exactamente. ¿Y usted para cuándo? Para cuando cumpla 30. Ahí está. Me Bueno, queda todavía un par de años. avisanos. Así vemos. Hay que ver si consigo padre. Claro, eso. Casting de padre. Yo creo que donante ahí por ahí. Bueno, Freddy, nuestro arroz frito. Sí, seguimos acá, calentamos Sí. una olla. ¿Qué le hiciste tiramos ahí? un poco ¿Sellaste el arroz? Sí, le calentamos la olla, le tiramos un poco de aceite. Lo que hacemos es sellar el arroz. Ahí una vez que esté sellado, le agregamos un poco el azafrán. Esto no lleva agua, ¿no? Aguanta un momentito. Ah, viste, y es como yo le hago mi arroz, que yo te dije, hago arroz Pero frito. casualmente vas a hacer todo igual que nosotros, che. El secreto de este arroz, el marcar así, el secreto de este es para que el arroz te quede sueltito, no así todo pegajoso, todo ese Ok. que a veces nos gusta. Nosotros Azafrán. queremos ¿Qué le tiraste? ¿Azafrán? un No. poco de azafrán. Pero tiene rico olor y aparte un color rojizo. Yo conozco el azafrán y se queda amarillo. Sí. ¿Hay alguna diferencia de azafranes? La verdad no. Este vendría a ser un preparado de azafrán que lleva unos cuantos más. Ahí ya se vuelve Ay, qué... amarillita. Ahí le enlazamos con un poco de vino blanco. Un poco de vino blanco. Y ahí sí ya le agregamos, Otra cosa. le agregamos el agua. Aprendé, Derlis, aprendé. Yo que tiraba agua y arroz nomás al Le, mío. le agregamos ahí el agua y dejamos ahí sin revolver que se cocine lentamente. ¿Por cuánto tiempo más o menos? Yo le calculo unos 8 minutos más. 8 minutos. 8 minutos más. Y ya está nuestro plato listo. Está pronta. Ay, Freddy, qué gusto. Qué gusto todo lo que Así. aprendimos con vos en esta mañana. Derlis, ¿cómo va tu plato? ¿Ya va queriendo? Sí, esto mira, esto ya está en el ¿Ya horno. está? Por favor, ¿se puede hacer un brevísimo Al plano? chanchito le falta un poquito, ya tomó color. Tenemos Que se limoncito termine para de después tirarlo cocinar así. ahí la Sí. La berenjena, A ver. limón. Acá tenemos. Ahí viene el limón volando. A ver. Espectacular. ¿Qué querés con el limón? No, para tirarle después al... Ah, después al tuyo. Sí. Ah, ¿A vos te gusta con limón el lomo de cerdo? el chancho. El chancho. El chancho. Bueno, Un poquito. perdón, chancho. Chancho. ¿Sí? Maestro, en algún menú que usted me diga, viste que yo estoy, después de los 30 también lo sexual también afecta. No, pero soy un tipo sincero. ¿Qué comida, por ejemplo? No tanto así, mano. Algo para levantar. No, pero no es levantar Afrodisíaco. la palabra. Es para endulzar la noche. Y no solamente yo. Afrodisíaco. Yo siempre pregunto lo que el televidente está del otro lado. Uh, Es
mentira. Existe el famoso menú afrodisíaco. Este es levantol. El pescado, por ejemplo, es levantol. Mira, yo no creo que sea levantol. Es mentira, entonces. Mentira, te da, Un es mito. bastante Energía. alimento, energía, sí, pero como levantol no creo que actúe. O sea, no existe ese menú. El chocolate, el vino, todo es mentira, entonces. Y es más placebo más que nada. El champán, las pone mimosa, todo es mentira. No, Todo el champán, es eso mentira. ya. A vos que creías que no. ¿Sabes a quién tenés que preguntarle? A la mujer de Derlis. Ahí está detrás de cámara, a ver si ¿Qué? alguna vez le preparó algún Es plato más, afrodisíaco. ¿Quién no escuchó que poniéndole más picante por ahí funciona? Vea, yo no estoy loco. No, Usted- ahí Para lo mí que está haciendo una confesión te- Hugo te- acá. te- Pero Virchu, tengo razón. Al ponerle más picante lo que te irrita es el colon. ¿Viste? O sea, es mentira el pescado, Y nada. después es- sale complicado eso. Ay. Así que amigos, no hay caso. Tienen que recurrir, bueno, cuestiones ya farmacéuticas. Freddy, quiero que me cuentes, ¿tenés alguna fanpage para poder contactarte, seguirte? Sí, estoy en el Facebook, estoy como Freddy Coronel. ¿Sí? También estoy en Instagram, también como @Freddy Coronel. Perfecto. Ahí van a encontrar las fotos de mis trabajos, de las cosas que hago. También ¿Haces también asesoría gastronómica o solamente Derlis inventó eso? No. Lo inventó, le dice. No, ¿Y ese ataque gratuito? No, vino de más. No, asesoría prácticamente no. Estoy en una empresa, así como ya saben, en la que es la cadena real. Cadena que, Real. estoy ahí al 100%. Prácticamente tiempo para asesoría, eso ya no me sobra, No te no me sobra. sobra nada. Pero bueno, podemos ver todos tus trabajos a través entonces de su fanpage. Freddy Coronel, así lo encuentran. En el Síganle. Ay, No es Oscar, ¿verdad? no. Freddy. 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 Ay, estoy por tirar acá. No tires toda la comida, por tiro. favor. Virchu, ¿vos qué aprendiste ya en todo esta...? Vos sabés que aprendí muchísimo. Una de estas noches te voy a cocinar de la gran Pitu. Tenemos que hacer en tu casa, vos que vivís sola. Sí, Vamos, te hagamos... cuento, te cuento ahora en el corte lo que aprendí. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Marajó, qualquer outro lugar comum. Ahí continuamos con Cocina Guaraní, ya estamos listos para sentarnos a la mesa. Miren cómo están quedando nuestros platos terminados. Me voy a acercar junto a Freddy. ¿Cómo está esto por este lado, Huguito? Me di cuenta de algo, no hay nada más hermoso en Cocina Guaraní que el quinto bloque. El quinto bloque es el mejor. Mira cómo Bueno, quedó. para mí en realidad todos, porque en todos voy picoteando un poco. mientras Sí, se pero va viste que preparando. invitado queda mal ahí picotear, ¿entendés? Entonces, me hago el fino. Ay, mirá lo lindo que está el plato de Derlis también. Me encanta cómo le deja el azafrán el colorcito ese y además también el sabor que le da, ¿no? Al arroz. Sí mismo. ¿Puedo probar? Pero pará, yo quiero probar así, mira. Pará. Les voy a enseñar algo. Guau, que nunca hicieron. ¿Usted prefiere más lo dulce o lo salado? No, yo soy de los salados. Ah, ya. Igual me encanta lo dulce, pero si tengo que elegir uno. Qué delicia, qué delicia. ¿Sabes quién quiere venir que todos los días tiene indirecta? El doctor Amor. El doctor El doctor Amor es quiere crack. venir a dar amor. Y sí, hay gente que puede necesitar El doctor Amor es también. mucho bla bla, mucho bla bla. Él sabe que esta es su casa, puede venir Puede cuando venir a quiera, dar pero amor acá o recibir amor también, nunca se sabe. Totalmente. otro que anda con muchas ocupaciones también. Insolvente, le dice, está con el hincha los sábados. En la pantalla de Lobo Station, el doctor Y Amor. el primo, tengo entendido, Milner, creo que está con Álvaro Mora también, Sí. el primo. Y bueno, está haciendo un formato llamado El Hincha, que me parece bien, por primera vez, un formato donde, bueno, hay tantas señoras de 70 años de por ahí que Libertad, por ejemplo, eso me llamó la atención. Una señora así de edad que no podía subirse realmente, pero lo que es el fanatismo en Paraguay es tremendo, personas que quieren... Y después está el otro, por ejemplo, no voy a dar club si no se ¿Sí? arma, pero el fanático de edad que nunca le vio campeón a su club. O sea, hay de todo. Ay, qué No, malo. pero yo no dije nada. Yo no dije nada. No, Ya pero- sé por quién lo estás diciendo. Señor. Retirar yo no dije nada. aquellas sillas de él. ¿Qué pasó? No, pero... Acaba de sacar una silla, somos tres nomás los que nos vamos a la mesa. No, pero ¿qué dije de malo? Virchu? No, ¿Qué club es, señorita? yo soy cerrista. Todos por somos supuesto. cerristas acá. Ah, pero todos son cerristas. Somos todos cerristas. Yo soy de
¿Te cortó el micrófono? Yo soy de Talleres, de Córdoba. Ah, sí. Bueno, ¿cómo Bueno. vamos? Ya estamos listos. Virtu, este es tuyo sin berenjena, ¿eh? Ok, este es mío sin berenjena. Genial, ahí está. Me voy acomodando. delicia. Adelante, Hugo, por Adelante, favor. Hugo. Adelante Hugo. también, mira cómo todos los productores se van acercando también, ¿eh? De a Hugo, poquito. Este es el acá, horario, este es tuyo, Hugo. No, gracias, el gracias. horario en el que todos van llegando a la cocina. Bueno, Virchu, y haciendo una previa nosotros de lo que, bueno, en hora sería en N24 el noticiero, que está Sí. ahí el gran Aníbal también, la cada día más hermosa Alicia Martín. Qué linda está Un Alicia. placer tenerla después de Y- tantos años sí. que la extrañábamos en la televisión. Y mira que a Alicia se le propuso varios programas y bueno, en Logo Station tiene el honor de tener también a figuras así. Y también gente muy joven. Está Eduardo Aguilera, un joven es de Villarrica él, que está haciendo, bueno, presentación de noticiero, un noticiero un poco distinto. Y Leo, un joven de 18 años que es una promesa realmente del periodismo deportivo. Leo Rivas, el rubio, Sí, el que sí, parece sí, a lo Nicolo conozco, lo Angelito. conozco. Sí, ¿es lindo? ¿Le fiché, parece lindo? lo fiché. ¿Le parece lindo el señor Leo? Sí, por supuesto. Del 1 al 10, ¿cuánto? Un 9. 9. 9. Leo, ¿es tu amigo? Romy, Bueno, sí. tiene 18 años. Oh. Pero bueno, él dice que, según me dijo, vos sabés que Leo recibió varios piropos de varias mujeres y dice, usted que lo conoce, dice, no, solo cuando me case yo voy a parece que, no sé, claro, no quiero que malinterprete, pero es evangélico y se sabe que lo que son cristianos son como que más... Comamos. Bueno, Freddy, un placer tenerte. Te deseamos todo el éxito del mundo. Vamos a pasar a disfrutar de los menús que preparás en la cadena real. Muchísimas gracias a usted por la invitación, gracias Dele por la invitación. La pasé genial, gracias, muchas gracias. Te esperamos pronto, cuando quieras. Sí, y también le digo a usted que la cadena real está abierta para ustedes para pasar a Cuidado, compartir te con cargo nosotros. pues. Cuidado, cuidado. Que van a llenar carrito mañana, Dale, sí, A la sin cuenta drama. Freddy. La cuenta de Freddy. Nosotros nos vamos, gracias Hugo por la visita. Esperamos A a, ustedes. todo el equipo de la Gran Pitu y a todo el equipo de esta gran familia Logo Station a que vengan a disfrutar de una mañana con nosotros en Cocina Guaraní. Vamos a almorzar, que tengan un lindo resto de jornada. Los dejo con el noticiero N24. Chao, chao. She took my arm. I don't know how it happened. We took the floor and she said, "Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me." I said, "You're holding back." She said, "Shut up and dance with me. This woman is my destiny." She said, "Ooh, ooh, shut up and dance with me." A backless dress and some beat-up sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream.